Hablemos de ciencia. Para contarles esta historia tendremos que movernos alrededor del mundo y viajar a través del tiempo. Comencemos nada más y nada menos que en la antigua Grecia. Los griegos, famosos por su amor al pensamiento y al conocimiento, fueron los primeros en plantear una pregunta básica para la química. ¿De qué estaban hechas las cosas? Y si una piedra se transformaba en un metal, ¿cuál sería su naturaleza? ¿Piedra o metal? Tales de Mileto dio inicio a una ola de ideas al realizar esas preguntas, las cuales recoge Empédocles en su poema sobre la naturaleza. Aquí Empédocles propone que toda la materia está conformada por 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego, y que la composición de las cosas varía según la cantidad de cada elemento que contienen. Y bueno, ¿por qué esto es tan importante para la ciencia? Pues Empédocles sí tenía razón en algo. La materia está conformada por sustancias elementales, a las cuales él llamaba raíces, solo que son diferentes a lo que él creía. Al paso de los años, por ahí del 384 a.C., nació un hombre que vendría a marcar la historia, y no solo para la ciencia, sino para el pensamiento en general. Estamos hablando de Aristóteles. Aristóteles, un hombre dedicado al arduo pensamiento, aceptó lo dicho por sus ancestros. Creía que el mundo estaba conformado por aire, agua, tierra y fuego, pero él asignó un quinto elemento, conocido como éter, que según Aristóteles cubría todo el espacio y era un elemento perfecto e inalterable. Esta creencia duraría muchos años más, como te contaremos más adelante. Otra de las grandes aportaciones que hicieron los griegos a la ciencia fue la idea antigua del átomo. Así es, estamos hablando que entre los años 450 y 370 a.C. ya se estaba pensando en esto. El filósofo griego Leucipo se considera el creador del atomismo, es decir, pensaba que toda la materia estaba creada por partículas extremadamente pequeñas, a lo que su discípulo, Demócrito, agregó que existían diferentes tipos de estas partículas, y las propiedades de la materia se debían a esto. ¿Puedes creer que hace tantos años ya se estaban proponiendo estas ideas? Y recalquemos algo, los griegos no eran personas experimentales. Prácticamente todo lo que se mencionó se les ocurrió solamente por observar. No se puede hablar de la historia de la ciencia sin mencionar la Biblioteca de Alejandría. Para mí esta biblioteca y su historia es de lo más increíble. Podríamos pasar horas hablando sobre ella y sobre lo que contenía. Pero enfoquémonos mejor en la época. En esta época de abundante conocimiento e investigación sucedió algo muy curioso debido a problemas sociopolíticos. Se comienza a escribir la quemeia, que algunos piensan que es el origen de la palabra química. Bueno, se comienza a escribir pero a manera de código, lo cual dificultó mucho la difusión del conocimiento y retrasó la ciencia bastante. Además de que el emperador Diocleciano decide destruir la biblioteca de Alejandría, para que sus enemigos no obtuvieran el conocimiento suficiente para derrotarlo. Esto fue una gran tragedia para la ciencia en general, pero no nos pongamos tristes porque la historia mejora, como lo podrás ver en el siguiente. Les dijimos que la historia mejoraría, pero para continuar, vámonos desde Egipto hasta Arabia. Aquí es donde surge el término alquimia, del que ya hemos hablado en videos anteriores. Pero cabe destacar que este estudio sobre la alquimia duraría desde el siglo VII hasta por ahí del siglo XVII. ¡10 siglos! ¿Puedes imaginarlos? Bueno, pues en esta época se comienza a trabajar la química más parecido a la química de laboratorio que a la química teórica. También se comienzan a desarrollar procedimientos que hasta el día de hoy se siguen utilizando, como la destilación o el baño María. Comienza a aparecer también palabras como nafta, alcohol, álcali, etc. Esta época es considerada por algunos como mágica, esotérica o errónea, porque los alquimistas usaban algo de espiritismo o esoterismo en sus procedimientos. Todo para buscar la famosísima piedra filosofal, así es como la de Harry Potter. Te contaré de una persona que quizás no conozcas, el alquimista Al-Razi. Se descubrió en los escritos de Al-Razi datos interesantes como cómo hacer que los metales parezcan oro, y catalogaba cuáles se derretían más fácil, qué colores presentaba la llama al quemarlos, y también comenzó a catalogar los materiales en vitriolos, sales, rocas, licores, etc. Al-Razi aportó muchísimo a la química moderna, tanto como para dedicarle su propio video.
Antes de movernos de región en el mundo, déjame contarte un dato curioso. En esta época le llamaban al alcohol espíritu de vino, ya que se creía que la destilación también era una purificación a nivel espiritual, por lo que a la destilación del vino le llamaban espíritu del vino, que realmente era etanol. Ahora movámonos hasta la Unión Europea. Aquí en Europa, específicamente en Inglaterra, nació un hombre llamado Roger Bacon, que intentó incorporar las matemáticas a la ciencia, idea que no fue muy bien aceptada, pero vendría a ser él quien le diera fuerza a lo que sería hoy el método científico, que detallaremos en un video más adelante. También en esta época se desarrolló el agua regia, que por cierto es una de las pocas mezclas que aún conserva su nombre. El agua regia es una mezcla entre ácido nítrico y ácido clorhídrico, muy tóxica por cierto, y la cual es de las pocas sustancias capaces de disolver el oro. Cabe destacar que en esta época se seguía creyendo en el éter y se seguía practicando la alquimia. Bueno, ya para terminar, déjenme contarles que en la Edad Media, aproximadamente en el año 1280, se desarrolló por Taddeo Alderotti la columna de destilación fraccionada, que le permitió obtener alcohol al 90%. Si quieres estudiar química, prepárate, porque la destilación es un proceso aún muy utilizado en la industria y en el laboratorio. El viaje histórico de hoy lo comenzaremos en Alemania, en donde Andreas Libavius publicó lo que se considera como el primer libro de química, Alquimia, en donde presenta el procedimiento para preparar diferentes ácidos. Cabe destacar que ya estamos hablando de la época moderna. En la época moderna aún se practicaba la alquimia, pero iba en una etapa de decadencia, ya que los alquimistas seguían intentando convertir cualquier metal en oro, o transmutación como ellos le llamaban, pero la sociedad tenía otras necesidades, como la medicina y el uso de los minerales, por lo que sabiamente algunos alquimistas deciden no olvidar la transmutación y enfocarse en estas áreas. Y es aquí donde se podría decir que comienza la química moderna. Esta época está llena de grandes mentes y de grandes descubrimientos, como lo son Galileo Galilei, nombrado por muchos como el padre de la ciencia, y Newton, que pues, ¿qué les cuento de Newton? Otro de los grandes digno de su propia serie de videos. Dato curioso, Newton en algún momento de su vida practicó la alquimia. Ellos, como muchos otros, aportaron las bases para el conocimiento en general. Pero si estamos hablando de la historia de la química, mencionemos también algunos químicos. Robert Boyle, que formuló nada más y nada menos que la ley de Boyle, en donde relaciona la presión y el volumen de los gases. También publicó su escrito El químico escéptico, en donde rechaza los 4 elementos clásicos. ¿Los recuerdan? Hablando de Boyle y la época moderna, es interesante saber que en esta época se originó la idea del flogisto. Déjenme les explico. El flogisto era considerado como un producto del fuego, es decir, que cuando algo se quemaba se creía que liberaba flogisto, y que para que algo ardiera era necesario que contuviera flogisto. También se llegó a creer que los humanos y los animales lo exhalábamos, idea a la que Boyle se opuso rotundamente y que se rechazó cuando se descubrió el oxígeno y se entendió la combustión. En esta época se avanzó mucho en la química y en la ciencia en general. Les menciono algunos de los descubrimientos de la época. Se descubrió el hidrógeno por Henry Cavendish, el oxígeno por Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, el dióxido de carbono por Joseph Priestley, el nitrógeno por Ernest Rutherford y Antoine Lavoisier. También se aislaron algunos metales como níquel, manganeso y molibdeno. Se establece la ley de conservación de las masas, la cual, déjame decirte que si piensas estudiar química es muy importante. Y aquí podríamos seguir un buen rato hablando de los descubrimientos de esta época, cada uno con una historia increíble, pero continuemos y que venga la química del siglo XIX y XX. Comienza el boom de la química orgánica o del carbono, se sintetiza la urea, se establece la estructura tetraédrica del carbono, los colorantes y pigmentos pasan a ser parte importante de esta época y se establece la estructura y fórmula del benceno, el cual tiene una historia muy peculiar que después se las contaremos. En estos siglos se desarrollan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que causaron un avance notable en la química de los explosivos. También se aislaron algunos antibióticos y prácticamente comenzó a crecer tanto la investigación química que es impresionante la cantidad de asignaturas que en la actualidad